semana pasada acabó con una denuncia sumamente grave por parte de un dirigente de la ANR contra dos parlamentarios. La senadora Desiree Masi, a quien se conoce como líder del sector de la oposición en Cámara Alta, y al propio presidente del Congreso Nacional, el senador liberal Robert Acevedo. Fueron denunciados, entre otros hechos punibles, por incitar a la comisión de un hecho punible y amenazar con la ejecución, además de asociación criminal. En la jornada de este martes, los dirigentes colorados, en una sesión del Comité Ejecutivo de la ANR, presentaron más elementos, según ellos probatorios, que demostrarían que efectivamente un grupo de 18 parlamentarios estaba conspirando contra el presidente de la República. Además de un plan de atentado, estaban viendo la forma de someterlo a juicio político, vinculándolo al narcotráfico. Ya no aguanto más. ¿Cuánto cuesta un sicario? Es una expresión que podría usarse en broma en cualquier grupo de WhatsApp ante una situación frustrante, pero el Partido Colorado afirma que hay mucho más detrás de este mensaje emitido por la senadora Desiree Masi. Habla de que más allá de una broma, la intención de ubicar a un liberal a la fuerza como presidente de la República es 100% real. Se trata de unas comunicaciones donde se habla de contratación de sicarios para atentar contra la vida del presidente de la República, se habla de toda una jugarreta política de manera a allanar, obviando la sucesión constitucional, el camino para acceder a la presidencia de la República, no del vicepresidente, que corresponde por la Constitución, sino que de otra persona. La respuesta de Robert Acevedo no alentaba ni reprochaba esta acción, simplemente respondía con emoticones de bombas. Los colorados afirman que esto representa una recomendación del senador de utilizar mejor bombas antes que sicarios, lo cual lo convertiría en cómplice de este atentado. Y nosotros, como representantes del Partido Colorado en el Senado, vamos a impulsar como mínimo la remoción del presidente de la Cámara de Senadores en razón de formar parte de un grupo de WhatsApp que están orquestando desde la muerte del presidente y remoción del presidente de la República para sacarlo de forma antidemocrática y sin motivo alguno. Según Luis Canillas, quien denunció este complot para asesinar al presidente, existirían unas 600 páginas de pruebas y más de un mes de conversaciones vía WhatsApp. La ANR decidió tomar esta denuncia como propia y conformar un equipo jurídico para llegar a todos los que estén involucrados con este complot. No, yo voy a ampliar mi denuncia, seguramente que mañana o pasado, y ahí van a poder leer, ¿verdad? Además de Robert Acevedo y Desiree Masi, ¿hay otras personas involucradas también dentro de esta serie de mensajes? Sí. Hay otras personas y van a ser en materia de la ampliación de la denuncia, ¿verdad? Las autoridades del Partido Colorado afirmaron que aún no tienen fecha para solicitar la destitución de su colega, pero que podría ser tanto antes del inicio del periodo parlamentario como después, y que no dudan de que cuenten con los votos para ello.